Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a una entrega de las edades del totalitarismo, como siempre de la mano del historiador argentino Ricardo López Gotig. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, hoy seguiremos avanzando con este periodo de posguerra, ya metidos casi de lleno, diría, en la Guerra Fría, y ahí especialmente en el tema del final de la democracia con la que soñaban los checoslovacos una vez finalizada la guerra y cuyo sueño se truncó en 1948, ¿no? Nos vamos a referir hoy al caso de Checoslovaquia en 1948. Ese es quizás el ejemplo más interesante de lo que ha sido la toma del poder por parte de los partidos comunistas en Europa Oriental, porque se va a dar dentro del sistema constitucional y político. Parecería ser una jugada más del cambio democrático, y sin embargo vamos a observar que hubo elementos de presión interna y externa que nos habilitan a hablar de un golpe de Estado, y que es lo que en términos generales se admite hoy tanto en República Checa como en Eslovaquia en los círculos académicos y políticos. Checoslovaquia, primero tengamos en cuenta que era un país sumamente industrializado, era uno de los 10 países más desarrollados del mundo en su tiempo. Es como si hoy habláramos en términos comparativos con Corea del Sur, y que además tenía un nivel de alfabetización sumamente alto. Ya antes de la Primera Guerra Mundial, Checoslovaquia tenía un nivel de alfabetización más alto que el de Austria. Por lo tanto, estamos hablando de un país muy cosmopolita, muy desarrollado, que no había sufrido la guerra con la misma intensidad que los países vecinos. Recordemos que en 1938 había tenido que ceder los Sudetes alemanes a la Alemania nazi en virtud del Pacto de Múnich, y que en marzo de 1939 fue invadida las regiones de Bohemia y Moravia, lo que hoy son República Checa, y que Eslovaquia nominalmente se crea como un país independiente, en la práctica un satélite de las potencias del eje. Esto hizo que Checoslovaquia no sufriera la guerra con la misma intensidad que ocurrió, por ejemplo, con Polonia. Y acá vamos a encontrar que el ejército que claramente va a liberar Checoslovaquia de la presencia alemana fue el Ejército Rojo. Además, históricamente, no hubo una enemistad rusa y checa a lo largo de la historia. Los checos y eslovacos estaban bajo el dominio del Imperio Austrohúngaro, y los rusos no eran vistos con hostilidad, como sí ocurría, por ejemplo, en los casos de Polonia, Rumania, Bulgaria, que además limitaban con esos países. Entonces no existía esta relación de enemistad histórica como sí lo había en otros países de Europa Oriental. Esto nos sirve para tomar en cuenta lo siguiente: la Unión Soviética no era vista como un país hostil, sino como amigable. El Partido Comunista había existido en el periodo de entreguerras, con aproximadamente un 10% de los votos. Checoslovaquia había sido un país democrático entre 1918 y 1938. Entonces el Partido Comunista tenía una larga tradición en lo que era Checoslovaquia, con una representación parlamentaria muy nutrida. Los líderes del Partido Comunista Checoslovaco vivieron en el exilio, en Moscú, a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. En este caso, la figura que más se va a destacar va a ser la de Klement Gottwald, que luego va a ser el primer ministro. Ahora bien, lo que ocurre cuando termina la Segunda Guerra Mundial es que el antiguo presidente Edvard Beneš, que había sido quien tuvo que renunciar por el Pacto de Múnich de 1938, él había constituido el gobierno checoslovaco en el exilio a partir de 1939 en Londres. Y Beneš va a retornar
a Praga como un nuevo presidente en 1945, y no lo va a hacer directamente desde Londres, sino que primero va a viajar a Moscú y desde Moscú va a ser llevado por las tropas soviéticas para ser reinstalado como primer magistrado. En estas circunstancias vamos a ver que el Partido Comunista va a formar un gobierno de coalición con otros partidos democráticos. En este caso, el Partido Comunista formaba lo que se llamaba el Frente Nacional, Národní fronta. Este frente estaba compuesto por el Partido Comunista, el Partido Socialdemócrata, el Partido Socialista Nacional, no tiene nada que ver con el nacionalsocialismo alemán, el Partido Popular, que era un partido de carácter católico, demócrata cristiano, el Partido Democrático de Eslovaquia, y todos estos iban a gobernar en conjunto. En mayo de 1946 se hacen las primeras elecciones libres de Checoslovaquia tras la guerra, en las cuales el Partido Comunista obtiene el 38% de los votos, aproximadamente el 40% en lo que es República Checa, el 30% en Eslovaquia. Es decir, era el partido más votado individualmente en toda Checoslovaquia y en lo que es Chequia. En Eslovaquia, en cambio, había ganado el Partido Demócrata, seguido por el Partido Comunista. De modo que tenía, una base electoral muy importante y que en la campaña había desplegado una visión muy moderada sobre la economía y la sociedad y las relaciones exteriores, que incluso contrastaba con la de los socialdemócratas, que habían tomado una postura mucho más radical en todos estos temas. Bueno, gobierna en coalición el Partido Comunista con Gottwald como primer ministro y obviamente tenía el control de varios ministerios, como ser el de Defensa, el de el Interior, el de Agricultura, que eran claves para la articulación de un nuevo sistema socialista, aunque en principio muy moderado, y había un consenso general en establecer un gran estado interventor en la economía y en la sociedad. Es decir, había nacionalización de las grandes empresas, colectivización de los grandes latifundios que hasta ese entonces habían estado con propietarios alemanes, una mayor intervención del Estado en la economía, y además un acercamiento muy fuerte con la Unión Soviética, que en definitiva era uno de los países aliados y que había contribuido a la liberación de Checoslovaquia. Hasta acá todo en orden. Lo cierto es que lo que va a ocurrir es que en 1947, tal como hemos visto, comienza la idea de la contención por parte de Estados Unidos y del bloque occidental. Y en ese esquema vamos a ver, por un lado, la doctrina Truman y también el Plan Marshall, que significaban créditos para la reconstrucción europea. En principio, el gobierno checoslovaco, al igual que otros gobiernos de Europa Oriental, tenía intenciones de aplicar al Plan Marshall, pero por órdenes explícitas de Stalin, que convoca al liderazgo checoslovaco a Moscú, les da instrucciones precisas de no aceptar el Plan Marshall, y también se celebra una reunión de los partidos comunistas en Polonia, Szklarska Poręba, en donde se les da instrucciones precisas de que en el transcurso del año 1948 debían tomar el poder. Lo que va a ocurrir es que comienza con una situación que parecería ser menor en comparación a lo que fue la crisis constitucional y política, pero que va a derivar en la toma del poder. Lo que estaba ocurriendo es que el ministro del Interior estaba haciendo una purga de todos los elementos no comunistas dentro de la policía, que cada vez estaba más controlada por el partido y sus seguidores. Esto va a generar una crisis ministerial. Los ministros no comunistas dentro del gabinete de coalición van a exigir que se termine con esta purga de los miembros no comunistas de la policía.
El resto del gabinete comunista no va a aceptar estas indicaciones, lo cual va a llevar a que muchos ministros no comunistas renuncien, intentando provocar una crisis del partido y, por consiguiente, la conformación de un nuevo gabinete. Tengamos en cuenta lo siguiente: esta crisis se da en febrero de 1948 y en mayo de 1948 se iban a celebrar elecciones generales. Todo indicaba, por los sondeos electorales de la época, que el Partido Comunista iba a retroceder en cuanto a cantidad de votos y bancas. Con lo cual, esta situación le va a servir al Partido Comunista para tomar el poder en nuevas circunstancias. Esperando a que el presidente Benes se volcara por el lado no comunista, lo que va a ocurrir es que el Partido Comunista, que era sumamente disciplinado, va a convocar a grandes cantidades de militantes propios a tomar las calles, los edificios, las escuelas, las fábricas, formando comités de acción, reclamando el cese de estos ministros y que el presidente Benes aceptara las renuncias y que estos miembros fueran reemplazados por otros hasta la convocatoria general de elecciones. Por otro lado, una fuerte presión de la Unión Soviética para que esta crisis se resolviera en favor de Clement Gottwald y del Partido Comunista, con lo cual había elementos internos y externos que llevaron a la toma del poder, con lo cual finalmente el presidente Benes decide aceptar la renuncia de estos ministros no comunistas, que fueron rápidamente reemplazados por figuras de tercera y cuarta línea de estos partidos, ya sea del Partido Popular, del Partido Socialista Nacional, del Partido Demócrata Eslovaco, y que entonces lo que va a ocurrir es que en la práctica el Partido Comunista va a poder diseñar un nuevo esquema. Ocurrido esto, el presidente Benes renuncia, es decir, esto ocurre el 25 de febrero de 1948, la nueva constitución de un gabinete. El presidente Benes renuncia. El ministro de Asuntos Exteriores, que era un destacado miembro no comunista del gabinete, que era Jan Masaryk, hijo del expresidente fallecido Tomasz Garrigue Masaryk, fue extrañamente encontrado muerto en el patio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Hubo una gran sospecha de que este personaje fue asesinado, aunque se lo mostró como un suicidio. Lo que va a ocurrir es que entonces ya el Partido Comunista, con casi la totalidad del poder en sus manos, va a diseñar un nuevo esquema de elecciones. Ya no había elecciones libres, sino que lo que se votaba era una lista del Frente Nacional en la cual había una hegemonía del Partido Comunista. Los otros partidos apenas tenían presencia como para mostrar que había algún tipo de democracia, y que va a iniciar la completa sovietización de Checoslovaquia. Ahora sí, vamos a encontrar que a partir de fines de febrero de 1948 comienza la censura en todos los medios de prensa, el cierre de los partidos que no eran afectos al Frente Nacional, las purgas dentro de no solo de los organismos de seguridad, sino también de las universidades, las instituciones académicas, de los medios de prensa, de los clubes deportivos. Es decir, cada vez se iba cerrando más toda posibilidad de manifestación independiente o de expresión no comunista. Y acá vamos a ver que Checoslovaquia va a emprender, sí, finalmente, toda la política de los planes quinquenales al estilo soviético a partir de 1949 y se proclama como un país de la órbita socialista.
Muchas gracias, Ricardo López Gotic, por esta crónica. Esperamos volver a contar contigo la semana próxima para seguir avanzando en esta crónica de este tiempo tan cercano y tan violento como fue el siglo XX. Bueno, muchas gracias a Radio Sefarad, muchas gracias Jorge, y nos estaremos encontrando en una semana en Las Edades del Totalitarismo.